Como lo hemos mencionado hasta ahora, la violencia puede ocurrir por diferentes motivos y manifestarse de diferentes formas. Por esta razón, para estudiar este fenómeno de una manera más acertada, es necesario saber cómo podemos clasificarla. La violencia se puede clasificar según la naturaleza de la agresión. Puede tratarse de violencia física, como por ejemplo los golpes, psicológica, como insultos o intimidaciones, sexual, como violaciones o abuso, o de una privación o negligencia que involucra la privación de necesidades básicas a miembros de la familia para garantizar su desarrollo armónico e integral, como por ejemplo la alimentación, la educación, la salud, el cuidado, la seguridad y el afecto. La violencia también puede clasificarse según la intención, es decir, que puede ser intencional o no intencional. En el caso de una lesión intencional, existe la intención de provocar daño, como ocurre en el caso de las lesiones personales o las autoinfligidas. En el caso de una lesión no intencional, el daño no es resultante de una intención previa por parte del agresor y algunos eventos de tránsito se clasifican en esta categoría. De igual forma, puede clasificarse según el desenlace final y puede ser fatal o no fatal. La violencia también se diferencia según el tipo de víctima o persona que la sufre. Esta categoría comprende todos los grupos que presentamos aquí: niñas y niños, adultos, adultos mayores, mujeres, individuos, comunidades y finalmente personas en situación de vulnerabilidad. Así como las víctimas son diferentes, el tipo de autor también varía. Entonces, la violencia puede ser autoinfligida, que es la que se comete contra uno mismo, la infligida por un familiar, por alguien que no es familiar o por grupos de personas. Por otro lado, el contexto o motivo no siempre es el mismo. Puede ser político, económico, social, entre otros. Desde la perspectiva penal puede ser un hecho doloso, es decir, el acto violento que se comete conociendo que es un delito tipificado en el marco legal del país, o puede ser un hecho culposo, que es cometer un delito sin prever el riesgo, siendo este previsible o confiando en que no se produciría. Según la zona donde ocurre el hecho violento, puede clasificarse la violencia en violencia urbana o rural. Por último, tenemos la clasificación según el lugar del hecho. Esta última se refiere a las características del espacio en donde ocurren los hechos violentos. Puede tratarse de un espacio público, privado, o se puede especificar si fue en la escuela, en el trabajo o en un escenario deportivo, por ejemplo. Ahora miremos otra propuesta de clasificación. Según el Informe de Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud en 2002, existen 3 grandes grupos de violencia según el autor del acto. La violencia autoinfligida, que comprende 2 subgrupos: el comportamiento suicida, que incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio consumado. Las autolesiones o el automaltrato, que incluye actos como la automutilación. El segundo grupo corresponde a la violencia interpersonal, involucra 2 subgrupos. Por un lado está la violencia familiar o de pareja, que es la que producen los miembros de la familia o la pareja. Por lo general, esta sucede en el hogar, aunque puede haber excepciones. Este tipo de violencia incluye el maltrato de los menores, la violencia contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. Por otro lado, está la violencia comunitaria, que es la que se produce entre personas que no tienen parentesco y que pueden conocerse o no. Por lo general, sucede fuera del hogar. Abarca la violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y hogares de ancianos. Finalmente está la violencia colectiva, que involucra la violencia social, que se refiere a los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. La violencia política, que incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, la violencia del Estado y los actos similares llevados a cabo por grupos más grandes.
La violencia económica, que comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados por el afán de lucro económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o crear división económica y fragmentación. Este modelo de la Organización Mundial de la Salud también clasifica la violencia según la naturaleza en violencia física, violencia sexual, violencia psíquica y violencia por privaciones o descuidos, que son nociones que explicamos anteriormente. Ahora que sabemos cómo podemos clasificar la violencia, necesitamos establecer cuál es la manera correcta de medirla. Continuando con algunos conceptos importantes, definamos el término medir. Medir es contar, establecer un patrón para comparar, asignar un valor, describir y luego explicar. Todo lo que existe es susceptible de ser medido. Sin embargo, intentar medir la violencia y la criminalidad es una tarea compleja debido a que constantemente se reflexiona en torno al uso y al alcance de las metodologías e instrumentos aplicados y se cuestionan las fuentes de información disponibles. Una perspectiva más actualizada intenta promover la articulación de las diversas fuentes de información primaria existentes para así lograr medir con mayor confiabilidad y alcanzar un mayor conocimiento acerca de la violencia y la criminalidad real. Ahora, para hacer una buena medición es necesario establecer varios aspectos. Para empezar, debemos saber qué es lo que nos interesa medir. Esto implica saber qué tipo de hechos vamos a registrar, porque es necesario tener claridad sobre cuál va a ser nuestra unidad de análisis. Después de saber qué se va a medir, tenemos que establecer quién lo va a medir. La fuente más confiable generalmente se define por consenso en función de la institución que cuente con la mejor información del evento que vamos a medir. Así podemos establecer si la fuente va a ser la policía, la Secretaría de Tránsito o la Secretaría de Salud, por ejemplo. Después debemos determinar cómo vamos a medir nuestro evento. Para saber cómo vamos a medir el evento, debemos precisar si queremos analizarlo en función de características como el sexo, para conocer, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres se ven afectados, o si tal vez lo que queremos es estudiar cómo evoluciona nuestro evento en el tiempo. La siguiente pregunta que debemos hacernos es cada cuánto vamos a medir el evento que nos interesa. Es esencial saber a partir de cuándo voy a empezar a recolectar la información y cómo voy a sostener esa medición. La haré cada día, cada hora, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Esto tiene que estar muy bien definido en el momento de iniciar un proceso de vigilancia de algún evento. Una vez que tengamos claras todas las etapas anteriores, podremos establecer en dónde se va a registrar el evento. Esto quiere decir que debemos identificar qué herramientas o instrumentos podemos usar para la recolección de la información. A raíz de esto podremos saber si contaremos con un sistema manual, como por ejemplo formularios que llenamos a mano, con un sistema automatizado o bien con un sistema mixto, que mezcla el sistema manual y el automatizado. La siguiente etapa involucra definir dónde se va a medir. Esto se refiere al nivel de desagregación en función del lugar en el que ocurre el evento. Entonces, ¿vamos a recoger nuestros datos a nivel de ciudad o vamos a tener en cuenta todo el departamento, todo el país, toda la región? Finalmente, nuestros datos deben ser comparados. Las estrategias de medición involucran un proceso de planeación interinstitucional e intersectorial para poder hacer el mejor acopio posible de los datos. Esto nos ayuda a producir información confiable para la toma de decisiones. Para concluir esta primera parte, podemos afirmar que la información que producimos es esencial para formular políticas válidas y para encontrar soluciones a nuestros problemas de seguridad.
Es importante disponer de datos fidedignos sobre la violencia, no solo para planificar y vigilar, sino también para sensibilizar a la población, porque sin información no puede ejercerse presión para que los gobiernos reconozcan el problema o reaccionen ante él. Además, debemos tener claro que la información sobre violencia y delitos no proviene de una única fuente, sino de un sistema que involucra instituciones diversas, y esta realidad aumenta la complejidad en la comprensión y en la comparación de datos entre países y más aún entre regiones del mundo. Por eso, para una buena medición se requiere un buen proceso de planeación.